A ver, hay lugares que definimos por su historia, ¿no? Por sus fechas, sus monumentos. Pero luego hay otros que tienen algo más, como un relato que se siente en la brisa del mar, en las olas, una memoria casi mágica que está pegada al paisaje. Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en la historia de uno de esos lugares tan especiales, Alcosebre. Y toda esta historia arranca aquí, con un momento de pura inocencia. Se cuenta que fue un niño, uno de los pequeños de esas primeras familias que veraneaban allí, el que, jugando entre las rocas de la costa, se encontró con un manantial de agua dulce. Un pequeño milagro, vamos. Y ese descubrimiento tan sencillo le dio nombre al lugar y dio comienzo a su leyenda, la Fuente del Niño. Este es nuestro punto de partida. Y es que la historia de Alcosebre es justo eso. Una mezcla que no se puede separar entre los hechos que conocemos y esa memoria personal, casi mágica, que nos habla de un paraíso que existió una vez. Venga, pues viajemos un poco en el tiempo, para meternos de lleno en ese paraíso recordado. Vamos a ver cómo era este sitio antes del gran boom del turismo, y lo haremos a través de los ojos de una de las primeras familias que lo consideró su hogar de verano. Esta descripción lo dice todo, ¿verdad? No se habla de apartamentos ni de paseos marítimos. Se habla de un Edén virgen, un paisaje que era completamente salvaje, dominado por pinos y dunas. Una imagen que, la verdad, choca bastante con la costa que muchos conocemos hoy. Pero claro, esta cronología es mucho más que la historia de un edificio. Es el relato de una familia, de su resiliencia. Hay que ponerse en la piel de esa abuela, viuda después de la guerra, reparando la casa con todo el mimo del mundo, verano tras verano. No solo reconstruía un hogar, estaba reconstruyendo una vida. Y de repente, de forma muy abrupta, en 1965, esa era llega a su fin. Pero ese final fue, en realidad, el principio de otra cosa. Y el gran motor de ese cambio fue un hombre con una visión muy particular, que llegó desde la otra punta del mundo y vio un futuro completamente diferente para la costa de Alcosebre. Manuel Elizalde. Su nombre es fundamental para entender el Alcosebre de hoy. Él no quería copiar la masificación que se estaba viendo en otros sitios. Su idea era mucho más ambiciosa, un turismo de calidad que se integrara con el paisaje. Una visión que, por supuesto, atrajo capital e ideas internacionales a estas orillas que hasta entonces eran muy tranquilas. Y la verdad es que su visión se hizo realidad muy rápido. Primero, compraron los terrenos. Luego, consiguieron el respaldo del gobierno, lo que le dio al proyecto una importancia estratégica. Y finalmente, la inauguración oficial. En menos de 10 años, el sueño de Elizalde se había convertido en una realidad imparable que iba a transformar por completo aquel paraíso recordado. Lo interesante es que esta visión no se quedó solo en planos, se tradujo en una arquitectura que hoy es icónica. No se trataba de construir simples bloques para turistas, sino de crear edificios con personalidad que definieran esta nueva era en la costa. En la zona de las Fuentes convivieron dos grandes ideas. Por un lado, la modernidad pura y dura del Eurostal, una obra de diseño funcionalista muy avanzada para su época. Y por otro lado, la sensibilidad más mediterránea de los apartamentos Marino, que buscaban casi fundirse con el terreno y la tradición. Vamos a detenernos un momento en uno de estos iconos, los apartamentos Marino, porque este complejo es la viva imagen de ese ideal de vida tranquila y elegante, el sueño de tener una de esas casitas blancas en primera línea de mar. Es que hay que fijarse en los detalles. No son bloques sin más, son las famosas casitas blancas. La arquitectura es muy inteligente. El diseño escalonado se adapta perfectamente a la pendiente, el blanco ayuda a reflejar el calor, y esos tejadillos de brezo no son solo un adorno, son un guiño a la construcción de siempre que además aporta mucha calidez. En resumen, crearon un lugar donde la vida pasaba del jardín privado a la playa sin coches de por medio. Pura tranquilidad. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto. Con semejante transformación, ¿qué se perdió por el camino y qué se consiguió preservar? Aquí es donde está el legado tan complejo y fascinante que tiene Alcosebre. Aquí se ve muy bien la doble cara de esta historia. Por un lado, la pérdida es innegable. La fuente que dio pie a la leyenda desapareció, ya que el paisaje de pinos y dunas se transformó para siempre. Pero por otro lado, se logró un equilibrio que muy pocos lugares de la costa española pueden decir que tienen. Se evitaron los rascacielos, se protegió la increíble Sierra de Irta y de rebote se llegó a frenar hasta una amenaza nuclear. Esta tabla muestra el impacto de una forma muy directa, muy tangible. La sequía de Les Fonts, se integró, pero la fuente de Damián y sobre todo la fuente del Niño, aquel símbolo del descubrimiento inocente, se perdieron para siempre bajo el hormigón del puerto. La propia geología del lugar cambió. Y esta es la pregunta que queda en el aire, ¿no? Nos hace pensar mucho sobre el precio que tiene el desarrollo, sobre qué estamos dispuestos a sacrificar para crear nuevos destinos y si quizás siempre hay otro camino posible.
Porque esa es la realidad de Alcocebre hoy. Un lugar vibrante, lleno de vida, que disfruta muchísima gente, pero que convive con el eco silencioso de una historia anterior. Una memoria que, desde luego, no suele aparecer en las guías de turismo. El final de esta historia es probablemente la parte más emotiva. Para aquella primera familia, la de la villa de 1930, el único rastro físico que queda de su paraíso perdido no es una ruina, son unos pocos pinos de su antigua pinada, árboles que sobrevivieron a las excavadoras y que hoy siguen ahí, en pie, silenciosos, en los jardines del moderno complejo Eurostal. Son un puente vivo, una conexión real con un mundo que ya no existe, y nos recuerdan que la historia de un lugar siempre es mucho más profunda de lo que vemos a simple vista.